Hola a todos, soy Padre Cristóbal. Vamos a esperar un poquito ah, para empezar, antes que vamos a empezar. Sí, vamos a empezar en pocos segundos. Hola, Mary. Hola a todos de ustedes. Teniendo un buen Pascua, una buena Pascua. Sí. Solo voy a esperar un poquito más. Y voy a deciros otra vez también, pero en la descripción es un enlace al sitio de web de Vaticano sobre el documento que vamos a discutir esta tarde. Entonces, si ustedes quieren leer esto después o conmigo ahora mismo, pueden tocar el enlace por este documento. Hola Lourdes, hola Mary, Sara, Guadalupe, hola. Mi Biblia. Hola José, Lourdes, Fabiana, hola Fabiana. Hola Juan Gabriel, hola José. Patricia, hola. Paula, Luz, hola Luz. Ami, Carmen, Justy, Rosario, hola. Lucía, Evita, hola. Irma, hola. Lupe, Rosa, Carolina, Mónica, hola Mónica. Hola Mary.
Hola, Christine. Excelente. Sí, una razón de usar Facebook Live es poco sencillo. En realidad, para hacer eh, varias cosas está bien, pero no es muy complicado. Las misas están un poco más complicadas para introducir otras cosas, pero Facebook es un poco más fácil. Y como he dicho al principio, en la descripción hay un enlace por el documento que vamos a discutir hoy. Es sobre el sitio de web del Vaticano. Si ustedes quieren leer esto después o pueden abrir esto ahora mismo, cualquier es mejor para ustedes, ¿ok? Pero vamos a empezar. Um, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y quiero leer una parte del Evangelio antes que vamos a discutir el documento. Y en realidad esa es una parte del Evangelio que escuchamos este domingo pasado sobre San Tomás. Entonces, según es el Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó, diciendo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor, dice Señor Jesús. La razón, quiero empezar con esta lectura, es la oración sobre el tema de hoy. Vamos a explorar el tema de sufrimientos humanos. Y, con la luz de Cristo. Y es muy interesante, en toda la Biblia, esta lectura es el único lugar donde una persona, en este caso Tomás, directamente dice a Jesús y sobre Jesús, mi Señor y mi Dios. Otros títulos, muchas personas, Maestro, Señor, Cristo, ungido, hijo de hombre, hijo de Dios. Pero aquí Tomás dice, Dios, mi Dios, que Jesucristo es Dios. Y eso es increíble, es muy profundo, esta realidad. Pero este conocimiento es en medio cuando Jesús está mostrando las marcas de la pasión, de sus sufrimientos. Es un Dios que sufrió por nosotros. Y entonces, en este momento, cuando Tomás declara que Jesús es Dios, es cuando Jesús está mostrando las marcas. Entonces, vamos a ver en este documento que vamos a discutir esa idea que es por medio de los sufrimientos de Cristo y de nosotros, y vamos a ver esto,
es el camino a la vida eterna, a la resurrección. Porque esta declaración es después de la resurrección de Jesús. Pero en este punto hay las marcas, es muy interesante. Pero, para más de introducción, el tema es sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Y la fundación de esta charla es este documento. Es una carta apostólica. Una carta apostólica entonces porque el Papa es en la línea de los apóstoles, particularmente San Pedro, de Juan Pablo II. Y el título en latín, y siempre el título es en latín, es Salvifici Dolores. Es del sumo pontífice, el Papa Juan Pablo II. Él escribió este en el año 1984. Es a los obispos, sacerdotes, familias religiosas y fieles de la Iglesia Católica sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Y es importante, antes que vamos a discutir más los detalles de este documento, entender un poquito sobre el escrito de esto. Como he dicho, fue escrito por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el año 1984. Después, cuando una persona trató de asesinarlo, pero muchos antes de sus sufrimientos al fin de su vida. Más o menos 6 años adentro de su tiempo como papa, temprano. Y fue escrito durante un año especial de la iglesia, el año de redención. Es más o menos el documento oficial de esto. Y es una carta apostólica, no es un encíclico, pero una carta apostólica tiene un gran nivel de autoridad en la iglesia. No casi como un encíclico, pero es fuerte. Una carta apostólica es una declaración de la fe del Papa. Pero también es importante entender a quién este fue escrito. Dice aquí, a los obispos, sacerdotes, familias religiosas y fieles de la Iglesia Católica. Entonces, este documento no es para los ateístas, musulmanes, personas sin fe. Es por católicos. Y no es, no podemos, una persona que no es católico no debe leer esto. No, por supuesto no. Pero es a decir que hay presunciones en este documento. La presunción es las personas particularmente que van a leer esto son católicos, personas que entienden por lo menos cosas fundamentales sobre la fe. Que la persona va a entender, por ejemplo, quién es, que ellos tienen fe en Dios, ellos tienen fe en Jesucristo. Ellos van a entender que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Ambos. Son cosas básicas de la fe. Es la presunción. Entonces, este documento no tiene una gran discusión, por ejemplo, sobre la divinidad de Cristo. La presunción es las personas que van a leer esto tienen esta fe. ¿Okay? Pero entonces no es un resumen de toda la fe. Por eso. Pero tiene aspectos de toda la fe en este documento. Entonces, es punto. Y este documento es un poco largo, pero vamos a discutir un poquito. Y hay varias secciones. Y voy a discutir cada sección. Y en cada sección hay párrafos. Párrafo 1, 2, 15, cualquier. Entonces voy a referir a esto también. Pero el Papa, Juan Pablo II, tenía un sentido que fue necesario a discutir sobre este tema. Y en realidad es uno de los documentos de Juan Pablo II que
es leído muchas veces. Sí. Eso. ¿Ok? Entonces, lo que voy a decir es discutir esta carta sección a sección, pero habrá tiempo al fin, por supuesto, para discutir preguntas de ustedes. Ustedes pueden poner en los comentarios cualquier pregunta que ustedes tienen y voy a responder. ¿Ok? Entonces, para empezar, y como he dicho, en la descripción hay el enlace por ese documento sobre el sitio de web del Vaticano. Entonces, ustedes pueden leer esto conmigo o después si ustedes quieren explorar esto. Y primero es, por supuesto, la introducción. Y principio es una cotación de la Biblia de San Pablo a los Colosenses. Suplo en mi carne, dice el apóstol Pablo, indicando el valor salvífico del sufrimiento, lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, este es el empiezo del documento para establecer el tema y más o menos que es en realidad fundado en las escrituras, toda esta discusión. Entonces, sobre el sufrimiento humano. Entonces, hay una introducción que no es muy largo, son 2 páginas. Y después, en realidad, todo el documento depende el tamaño, 31 páginas, es grande. Pero después de la introducción es el capítulo 2 con el título El mundo del sufrimiento humano. Y esta es una discusión, es una meditación sobre sufrimiento y sufrimiento humano. Y por supuesto no voy a discutir cada línea, eso es enorme, pero él quiere hacer el punto que hay varios tipos de sufrimientos. Sufrimientos físicos, por supuesto, pero también sufrimientos espirituales, mentales. Entonces, para establecer que el sufrimiento es un gran tema, no es algo pequeño o no tiene mucha importancia, no. En realidad, es un mundo de sufrimiento y es importante entender. Pero para ayudarnos con una definición, un significado que es un sufrimiento es un tipo de mal, es un mal, una cosa mala. Y el mal es una falta de un bien. Entonces, si tengo un sufrimiento, un dolor físico, es una falta de salud, por ejemplo, que es un bien. Entonces, para entender, un sufrimiento espiritual es una falta de un apoyo, por ejemplo, o un sentido de bienestar. Sí, entonces hay diferentes tiempos, pero es decir que es un mundo con muchos sufrimientos. Es importante reconocer esto. Y es importante porque hay muchas personas que no, por varias razones, tienen una dificultad a discutir sobre este tema, el tema de sufrimientos. Ellos quieren evitar a pensar, a escribir sobre esto. No queremos pensar sobre los sufrimientos. Y el Papa está diciendo, Juan Pablo II está diciendo, no, es importante discutir esto, porque es la realidad y por lo menos un parte de la vida de todas las personas es central. Por muchas personas al fin de sus vidas, pero hay sufrimientos durante toda la vida. Y entonces es importante
discutir esto, a reconocer la importancia de sufrimiento, este tema, de la realidad de sufrimientos y discutir esto. Entonces, sí. Entonces, después de esto, capítulo 3, después de discutir el mundo de sufrimientos, es título, a la búsqueda de una respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Porque hay preguntas, pero en realidad hay una pregunta más que todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice aquí en párrafo 9, ¿por qué? Es una pregunta acerca de la causa, la razón. Una pregunta acerca de la finalidad, porque en definitiva, acerca del sentido. Esa no solo acompaña el sufrimiento humano, sino que parece determinar incluso el contenido humano. Eso por lo que el sufrimiento es propiamente el sufrimiento humano. Y él está diciendo esto, es que es para apuntar la diferencia entre los sufrimientos de, por ejemplo, los animales y los sufrimientos humanos. Ambos sufren. Sí, los animales, por supuesto, pueden sufrir, como nosotros. Pero solo seres humanos, nosotros podemos preguntar ¿por qué? Animales saben que ellos están sufriendo, pero ellos no preguntan en un sentido filosóficamente por qué. Ellos saben, hay sufrimientos o no, pero los animales no buscan la razón por eso, como humanos, como nosotros. Y entonces es la diferencia entre que estamos discutiendo el sufrimiento humano. O sea, no solo el dolor físico, pero ¿por qué hay este dolor de cualquier tiempo? Y el Papa Juan Pablo dice hay varias respuestas que podemos encontrar sobre los siglos. Clásico, por ejemplo, es un castigo. Es un castigo de Dios. Es un resultado de pecado. ¿Sí? Y el Papa dice, sí, a veces es la realidad. Podemos invitar sufrimiento sobre nosotros por medio de nuestras acciones. Pero en gran parte de este capítulo, el Papa tiene una discusión sobre Job del Testamento Antiguo, este libro. Y que Job fue un hombre justo. Es claro de este libro, él no pecó. Pero él sufrió mucho físicamente, toda su familia murió, todas sus riquezas fueron destruidos, él tenía muchos sufrimientos del cuerpo, pero nada de esto fue un castigo, en verdad. Cuando los amigos de Job trataron de decir, no, es claro, había un pecado de tú, nadie va a sufrir como eso sin un pecado propio. Dios los castigó. Dice, no, Job es justo, él no pecó. Entonces, el Papa Jesús es una meditación, este libro, sobre los sufrimientos de los inocentes. Que en la realidad los inocentes sufren. Es un misterio. No es posible entender completamente. Este libro de Job no tiene una respuesta. A veces es algo para aceptar, pero no es la verdad. Sí, cosas buenas pasan con personas buenas y cosas malas pasan con personas malas, ¿no? No, a veces cosas malas pasan con personas buenas y cosas buenas pasan con personas malas en este mundo. Sí,
Es importante. No es todo. A veces sí, pero muchas veces no. El sufrimiento no es conectado a un castigo divino, por ejemplo. Pero para concluir esto, sección, él tiene un buen línea. Um, sí, dice que sí. La penitencia es un aspecto importantísimo del sufrimiento. Así se afirma la dimensión personal de la pena. Según esta dimensión, la pena tiene sentido no solo porque sirve para pagar el mismo mal objetivo de la transgresión con otro mal, mala cosa pasa con mala persona, sino ante todo porque crea la posibilidad de reconstruir el bien en el mismo sujeto que sufre. Entonces, es decir, a veces los sufrimientos es una oportunidad por estar más cerca de nuestro Dios. A veces sí es un resultado de un pecado a penitencia, una oportunidad a entender la necesidad de pedir misericordia, pedir perdón de nuestro Señor, recibir su misericordia, pedir, tener un sentido de penitencia. Y también, y vamos a discutir más, a abrirnos más a Dios. ¿Okay? Entonces, es capítulo 3. Capítulo 4, ese es en un sentido, 4 y 5 son la sección central. Capítulo 4, Jesucristo, el sufrimiento vencido por el amor. Y en esa sección, este capítulo, el Papa empieza con una discusión que es el sufrimiento en un sentido más grande que todo. Él no es solo la muerte, no, en realidad es la condenación eterna, la falta de la vida eterna. Ese es el sufrimiento más grande que todo. Y que Jesús vino para destruir la muerte eterna, la condenación eterna. Porque ese es el último sufrimiento que fue destruido por su pasión y resurrección. Que en realidad Cristo ha destruido la muerte. Y que por medio de su pasión y resurrección no es el fin de sufrimientos humanos sobre la tierra, pero por medio, particularmente la pasión de nuestro Señor, podemos entender, podemos ver los sufrimientos humanos en una luz nueva, la luz de Cristo. Sí. Y él dice en párrafo 16, por medio de su pasión, en realidad Jesús es más cerca la experiencia humana, siempre pues es verdadero hombre, pero podemos ver la humanidad de Cristo más fuerte en sus sufrimientos, en la pasión, en la cruz. Podemos ver la humanidad de Cristo más que todo cuando Él sufre sobre la cruz. Pero es por medio de la cruz, Él cumple el trabajo de salvación. Porque es una aceptancia voluntaria de sufrimiento por nosotros.
Y entonces, en el mismo tiempo, podemos sobre la cruz, podemos ver más claro la humanidad de Cristo. También podemos ver sobre la cruz este amor increíble, en realidad, este amor divino. Podemos ver la divinidad de Cristo más claro sobre la cruz. Sí, ambos. Um, su experiencia humana y su amor divina juntos sobre la cruz. Sí, es muy profundo esto. Y en capítulo 5, con el título, como he dicho, es largo. Dice, el título es Partícipes en los sufrimientos de Cristo. Y esta parte es sobre nosotros. Para hacer la redención de nosotros, para afectar la redención de todos de nosotros por medio de su sufrimiento sobre la cruz. Jesucristo ha llevado a dignificado los sufrimientos humanos, y en realidad Jesús ¿cómo se dice? Ha llenado los sufrimientos humanos con divinidad por medio de su sufrimiento sobre la cruz. Entonces, ¿cómo Él dignificó el cuerpo, la vida humana, porque Él fue nacido un bebé en Belén? Sobre el cruz, Él divinizó los sufrimientos humanos, porque Dios el Hijo, experimentó los sufrimientos de todos nosotros. Sí. Y entonces, en la cruz, Jesús ha cambiado los sufrimientos. Nada más, solo algo negativo. Y siempre es un mal, un sufrimiento es un mal. Pero después, la pasión de Cristo, hay una nueva significancia de esto. Sí. Sí. Y entonces, porque Jesucristo, Dios, aceptó y participó en los sufrimientos de nosotros, por medio de nuestros sufrimientos, podemos compartir en su divinidad, por medio de sufrimientos de nosotros. Sí, eso es muy, muy, muy profundo. Y él usa hay referencias a muchas partes de las escrituras, muchos de San Pablo, cuando él dice, tengo alegría por medio de mis sufrimientos por Jesús, por ejemplo, muchas referencias aquí. Entonces, por fe, podemos que redescubrir la significancia de nuestros sufrimientos. Hay un nuevo aspecto por medio de Cristo y solo Cristo. Sí. Job, como he dicho anteriormente, del Testamento Antiguo, dice más o menos, ok, sufrimientos no solo porque un castigo de Dios, hay las personas que son inocentes que sufren, pero es fin, pero es solo algo mal, no sé, pasa, algo mal pasa, pero con Cristo, con la pasión, podemos entender en realidad
que los sufrimientos tienen una significancia. No podemos entender completamente, no decir esto, pero es algo nuevo. Podemos ver que por medio de los sufrimientos hay en realidad el camino a la vida eterna. Y voy a discutir esto un poco más. Sí, hay una nueva significancia en esto. Y él dice en párrafo 23 que los sufrimientos a sufrir es a ser abierto del trabajo de Dios, porque cuando todos se sacaron de nosotros y los que sufren mucho, sus papeles en la sociedad, sus títulos, sus dineros, su belleza cualquiera, no tienen importancia. Y en realidad esas cosas nada más son bloqueos. No, una persona en este estado es abierto a estar con Dios en un manera muy profundo y con Jesús sobre la cruz. Y en esta parte, él tiene un poco más sobre esta línea al principio. Cuando Pablo dice, suplo a mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No es decir que los sufrimientos de Cristo no fueron suficientes. La pasión no fue suficiente por la salvación, no. Pero como ahora mismo somos miembros del único cuerpo de Cristo y el cuerpo siempre está abierto en este sentido a todos. Los sufrimientos de ahora pueden beneficiar el cuerpo de Cristo ahora en este mundo. Entonces, y todos nosotros, porque somos miembros del único cuerpo de Cristo, nuestros sufrimientos pueden beneficiar, pueden ser caminos de salvación por nosotros y otros. Sí, entonces el sentido es que les falta en la iglesia y pueden ser buenos ejemplos. Como he dicho, esta carta fue escrita en 1984, muchos años antes de la muerte de San Juan Pablo, pero ustedes recuerden, creo que la gran mayoría de ustedes, sus últimos años, muchos sufrimientos. Él, Juan Pablo II, vivía esta carta por el ejemplo de sus sufrimientos y su determinación a mover adelante con Cristo, un gran ejemplo de esto. Y cuántas personas para ver este testimonio de Juan Pablo recibió muchas gracias, ellos recibieron gracias en sus vidas por medio del testigo de Juan Pablo II y particularmente los últimos años. Sí, este hombre de fe, sufriendo increíble, pero con una determinación a seguir a Jesús. Es increíble. Entonces, ese es el sentido de lo que dice San Pablo en esto. Entonces, sí. Entonces, sí, y el Papa dice aquí en esta carta, Cristo se abrió a los sufrimientos humanos y se abre ahora mismo a esto. Ese es el sentido. Es siempre, siempre. Sí, es importante entender esto. Capítulo 6. Más. El Evangelio del Sufrimiento. Es muy interesante. Es la idea que en realidad los sufrimientos de Jesús es, bueno, noticia, pero es, podemos ver
algo, no sé, sistemático sobre eso, entonces los sufrimientos de Cristo, es un parte, no, pero no, la pasión de Cristo es central. Sí, ese es el sentido de este título. Y él empieza esta sección con algo muy cerca de nosotros, que su madre comparte en sus sufrimientos, María. También otras personas, los mártires, que compartieron en los sufrimientos de Cristo. Gran testigos. Los santos, María. Los santos que sufrieron en sus propias vidas, como San Francisco. Él no fue mártir, pero él recibió muchos sufrimientos. Santa Teresita, al fin de su vida, los sufrimientos de tuberculosis y su muerte, un gran testigo de la fe. Entonces, es en parte del evangelio de sufrimiento. Pero en realidad, particularmente los grandes santos, María, por supuesto, los mártires, otros santos como San Francisco, como Santa Teresita, en realidad ellos entendieron que su Señor Jesucristo estaba más cerca a ellos porque ellos tenían la oportunidad a sufrir por él, pero ofrecer sus sufrimientos en gratitud a Jesús por otras personas. Y estaría que una persona puede recibir una conversión por medio de sus sufrimientos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, San Francisco, él tenía al principio de su tiempo de santidad, tenía una enfermedad. San Ignacio de Loyola, él estaba con una pierna rota en un castillo y solo había para leer una copia de las vidas de los santos. Y con este tiempo de enfermedad, de sufrimientos, él recibió la gracia de conversión para empezar su vida como un santo. Entonces, y eso es muy profundo. Capítulo 26, voy a buscar esta línea. Es la idea que Jesús trabaja en nosotros por medio de nuestros sufrimientos, no solo estamos aquí sufriendo y de afuera la gracia de nuestro Señor va a descender sobre nosotros, pero en realidad es de adentro de nosotros, en medio de nuestros sufrimientos, que recibimos estas gracias. Sí. Es muy, muy increíble. Sí. Buscar. Que no es que la gracia que podemos recibir por medio de nuestros sufrimientos es algo interior, no exterior. No es algo añadido, pero es por medio de nuestros sufrimientos. Sí. Es algo que nosotros experimentar. No es algo solo teórico, pero es algo que sentimos y experimentar directamente en nosotros, que podemos, sí, dice aquí, la respuesta que llega mediante esta participación en los sufrimientos de Cristo a lo largo del camino del encuentro interior con el Maestro es a su vez algo más que una mera respuesta abstracta a la pregunta acerca del significado del sufrimiento. Este es en efecto ante todo una llamada, es una vocación. Cristo no explica abstractamente las razones del sufrimiento, sino que ante todo dice
sígame, ven, toma parte con tu sufrimiento en esta obra de salvación del mundo que se realiza a través de mi sufrimiento, por medio de mi cruz. A medida que el hombre toma su cruz, uniéndose espiritualmente a la cruz de Cristo, se revela ante él el sentido salvífico del sufrimiento. Sí. El hombre no descubre este sentido a nivel humano, sino a nivel del sufrimiento de Cristo. Pero al mismo tiempo, de este nivel de Cristo, aquel sentido salvífico del sufrimiento desciende al nivel humano y se hace, en cierto modo, su respuesta personal. Entonces el hombre encuentra en su sufrimiento la paz interior, incluso la alegría espiritual. Es la idea que podemos tener como San Pablo, alegría en medio de nuestros sufrimientos. Y en realidad, ¿por qué? De nuestros sufrimientos. Es muy profundo, pero muchos de los santos, por ejemplo, dicen esto. Sí. Y también esta alegría puede triunfar sobre un sentido de que los sufrimientos son inútiles y que cuando sufrimos, soy inútil. No, en realidad. Sí, dice aquí, es en opuesto de este sentido. Dice, si podemos mezclar esto. Sí. Dice que en realidad las fuentes de poder divina, ¿cómo se dice? Tienen su origen en nuestros sufrimientos. Sí, que esto esas fuentes están en medio de nuestros sufrimientos, no algo afuera al lado. ¿Sí? Ese es un sentido personal. ¿Sí? Eso es que es importante entender. Y en verdad, por supuesto, estoy hablando con ustedes. El Papa escribió esta carta y todos, pero podemos decir mucho, pero últimamente es algo que cada persona tiene que experimentar por sí mismo. Y es un proceso interior. Está bien a tener una enseñanza en una clase como eso, para tener la lengua, para entender varios de los temas. Pero últimamente vamos a experimentar esta alegría, estas gracias, solo cuando personalmente sufrimos, individualmente. Sí. Pero es bueno para entender esto en avanza, pero es el camino de cada persona individualmente. Sí. Entonces, capítulo 7 es muy importante también. El título es El buen samaritano. Y es una meditación sobre esto. Porque, como he dicho, varias personas van a sentir, mis sufrimientos son inútiles. Mira, estas personas tienen que cuidarme. Es mucho tiempo por ellos, muy difícil por ellos para cuidarme. Es terrible que ellos tienen que cuidarme, ayudarme con eso. Soy una, ¿cómo se dice en inglés? Burden. Una carga. Soy una carga por mi querido. Pero no. El Papa dice la historia del buen samaritano. Dice que en realidad nuestros sufrimientos y la necesidad de recibir ayuda de otra persona, en realidad es un don por la otra persona. Porque como por medio de nuestros propios sufrimientos podemos compartir en los sufrimientos de Cristo,
También una gran parte de la vida de Cristo fue ayudar a los que sufren, personas con lepra, a los leprosos, paralíticos y otros. Entonces, cuando una persona tiene la oportunidad de ayudar a otra persona que sufre, es otra oportunidad a compartir en la vida de Cristo. Porque tenemos la oportunidad a ayudar y la responsabilidad, por supuesto, a ayudar a otras personas. Pero en realidad, cuando nosotros necesitamos ayuda, es un don, porque es la oportunidad por una otra persona a compartir en el servicio de Cristo, en su ministerio de sanación a otras personas. Entonces, es un aspecto doble. Sí, dice aquí, Cristo es, párrafo 30, Cristo al mismo tiempo ha enseñado al hombre a hacer bien con el sufrimiento y a hacer bien a quien sufre. Bajo este doble aspecto ha manifestado cabalmente el sentido del sufrimiento. Entonces, los sufrimientos es una oportunidad a estar más cerca a Cristo en sus sufrimientos, pero también es una oportunidad para otras personas a compartir con Cristo cuando ellos nos ayuden o cuando nosotros ayudamos a otras personas. Es algo. Entonces, más que es algo inútil, no hay razón, no hay algo, no hay algo nada bien sobre sufrimientos, no. En realidad, es dos oportunidades, dos lados, la habilidad a compartir en y estar más cerca a nuestro Señor. Sí, es muy importante. Y fin, y ese es más o menos el fin, y hay una conclusión para resumir todo. Y una llamada a ayudar a los que sufren. Y a pensar cuando nosotros sufrimos, a pensar sobre la pasión de nuestro Señor. Entonces, es muy profundo. Ese es, no sé, tercer, cuatro veces he leído eso y cada vez hay algo especial en esta carta. Pero por mí es un gran resumen, particularmente por nosotros de fe, sobre los sufrimientos y es un gran ayuda. Entonces, ahora mismo voy a pararme y sí, voy a checar ahora mismo. No he visto una pregunta, pero ahora es un tiempo para poner en los comentarios una pregunta sobre los sufrimientos, sobre este tema. Y si puedo responder, excelente. Esperar un poquito. Sí. Como he dicho, este es sobre el sitio de web de Vaticano. El enlace específico es en, la descripción arriba. Hay el título y abajo es la descripción. Y ese es el enlace por este documento. En realidad, cada documento de cada papa por 180 años es sobre el sitio de web de Vaticano. Ustedes pueden leer mucho. También catecismo es sobre el sitio de web. Muchos. Sí, sí, muchos preguntan por qué los niños pequeños sufren si Dios es misericordia, es amor. Sí,
como he dicho al principio, es la presunción de esta carta es por los católicos y que sabemos que, por ejemplo, los como católicos, que no tenemos un Dios de venganza, no es un Dios monstruoso que quiere castigar a los niños, los inocentes, como Job, como he dicho al principio. Y él habla un poquito sobre los sufrimientos, el pecado del mundo, que es un mundo caído, que los sufrimientos son parte de nuestro mundo. Sabemos que este entró por medio de Adán y Eva, su desobediencia introdujo pecado y muerte en el mundo, que es un mundo caído, porque por su falta de usar su voluntad libre en una manera correcta, ellos supieron la voluntad de Dios y ellos dicen, no, vamos a tomar esta fruta. Sí, en su desobediencia es en realidad el mal es una distancia de Dios, pero también sí, es porque vivimos en este mundo que hay sufrimientos por los inocentes. Si no, solo las personas con culpabilidad van a sufrir, pero no es la realidad. Y a veces una persona va, ¿por qué Dios no corrige esto, arregla esto o esto? Y un ejemplo, no es en este documento, pero yo uso mucho, es si hay padres que tienen un hijo y ellos quieren que el hijo no va a sufrir nada, nada va a sufrir. Entonces, bueno, en este caso, no sé, hijo no puede salir afuera y jugar con otros niños. Ellos pueden golpearlo o decir algo negativo, o él puede se caer o cualquier. No, no, él tiene que quedarse en la casa. Y, mira, muchas esquinas fuertes. Entonces, no, él necesita estar en un cuarto con muy suave sobre las murallas. Y, es importante cerrar la ventana y bloquear la luz puede afectar los ojos. Y, cosas terribles, solo televisión, no, esto, y, comida con especies puede tener un mal efecto sobre el estómago. No, solo comida muy suave. Entonces, ¿qué? Para eliminar todos los sufrimientos, este niño está en un cuarto cerrado sin conexión con nadie, pero él no va a sufrir. Sí, pero es una vida humana. No, entonces, pero es en realidad varias personas dicen, Dios debe arreglar esto y Dios debe arreglar eso. Pero en realidad no, tenemos una voluntad libre y en el pasado y ahora mismo usamos esta voluntad libre incorrectamente. Pero todo este libro decía, pero en medio con los sufrimientos, particularmente cuando los niños y los inocentes sufren, nuestro Señor está con nosotros, está con Él. Cuando un bebé tiene cáncer, nuestro Señor y este bebé está compartiendo en los sufrimientos de Cristo. Este bebé es más cerca de nuestro Señor que nadie. Es increíble. Sí. Como he dicho, y el Papa es claro, no tiene la respuesta completamente sobre esas situaciones, pero si no había el Testamento Nuevo, solo tengamos un sentido de pero no. Todo esto es que no, los sufrimientos, incluyendo los sufrimientos de los niños, tiene una oportunidad de gracia, sí, particularmente por los que cuidan a ellos.
Muchas veces los niños no entienden, pero tenemos la oportunidad de cuidar a ellos. Entonces no hay ningún beneficio. Sí, no, y por supuesto, como Jesús curó a muchas personas, paralíticos, debemos trabajar sobre los sufrimientos. Debemos evitar sufrimientos, debemos sanar a otras personas cuando es posible, debemos recibir medicamentos cuando necesitamos, sí, por supuesto. Como Jesús curó a muchas personas. Pero a veces sufrimientos no podemos evitar. Y sin razón, sin la habilidad a buscar gracia en medio de esto, no, este documento dice no, es posible, es un camino para cagarnos más cerca a nuestro Señor. Sí, no sé, voy a decir. Sí, voy a introducir algo. Solo para entender algo. Un segundo. Voy a responder a otra pregunta. Sí, a veces una persona recibe algo muy injusto. Sí, muchos de los sufrimientos son los resultados directamente de un pecado de otra persona. Sí. Y es terrible. No sé, está bien. No, no está bien. Es un gran mal. Pero Jesús entiende lo que es recibir golpes, por ejemplo, injustamente. Sí. Uh-huh. Sí, él entiende. Él sabe eso. Y él también quiere que vamos a trabajar en contra de injusticia, no solo aceptar esto. Sí, él trabajó en contra de injusticia, nosotros también. Pero en el momento, una persona puede sentir un sentido de ser abandonado de Dios o sentir que Jesús entiende eso. Jesús entiende esta situación porque él fue golpeado, por ejemplo, sin razón, sin justicia. Sí. Sí, eso de evita, porque unas personas no sienten dolor al ver sufrir los demás. No sé, um, debemos distinguir entre que una persona parece que no sienten dolor, pero es posible una persona real siente mucho, pero también podemos ver sentir que esta persona no siente nada. No sé, una persona es muy preocupada con sus propios problemas. Es posible mucha dolor espiritual sobre sufrimientos de sus pasados y todo. Pero en realidad es interesante a no sentir dolor sobre los sufrimientos de otra persona. En realidad es una tragedia por ambas personas. La persona que está sufriendo físicamente y la persona que no siente compasión. Porque a sentir compasión es una gracia. Como he dicho, las gracias de sufrimientos es cuando podemos unir nuestros sufrimientos con los sufrimientos de Dios o podemos unir nuestro servicio a los que sufren con el servicio de Cristo. Entonces, al no sentir compasión, es triste por la persona que no tiene compasión. En realidad, más que la persona que sufre. Porque la cosa más terrible no es sufrimientos, es la distancia afuera de Dios. Sí. Depende, pregunta sobre pecados de nuestros antepasados. Por supuesto, hay pecados de la familia.
y particularmente podemos ver esto en el sentido de abuso sexual triste, que una persona fue abusado en su juventud, pero después esta persona puede abusar a otro niño en su familia, y es entonces un ciclo. Pero es importante, esos sufrimientos no son de Dios y no un castigo de Dios. Entonces, una persona no va a recibir castigos de Dios por los pecados de sus antepasados. No, no, no. En realidad, hay la historia en la Biblia cuando hay un ciego y los apóstoles preguntaron a Jesús, ¿este es por medio de sus propios pecados o los pecados de sus padres? Y Jesús dice, ningún. No, es para mostrar la gloria de Dios. Ni él ni sus padres pecaron. Sí, es importante entender eso. Sí. Ok. Entonces, un poco más 8, después de 8, que creo que vamos a concluir, y vamos a concluir con una oración. ¿Okay? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios de amor, te damos gracias por esta oportunidad a entender más el misterio de los sufrimientos de Cristo, particularmente en relación con nuestros sufrimientos y los sufrimientos de nuestros vecinos y hermanos. Ayúdanos a siempre poner nuestra confianza en tu misericordia. Envíanos tu sabiduría divina para entender más y vivir más la pasión de nuestro Señor para alcanzar su resurrección también. Y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bye, everybody. Nos vemos. Y habrá otro curso el martes siguiente también, por supuesto. Ok. Bye.